Hola hermanos, espero que se encuentren bien. Les mando un afectuoso saludo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta tarde vamos a estudiar un libro que se llama La Fe de Jesús. Y no solamente hoy, sino que a partir de hoy estudiaremos una lección cada miércoles a las 7 p.m. Así que los esperamos alegremente para que por lo menos hoy se puedan conectar en YouTube y los próximos miércoles nos veremos presencialmente o seguiremos en línea. Se los estaremos informando. Este programa o este nuevo método para estudiar la Biblia es impulsado por ministerios personales. Y primeramente Dios, estudiaremos un capítulo de la fe de Jesús cada miércoles. Hoy toca estudiar el primer capítulo, que es titulado Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Básicamente, este estudio sí es para los miembros, pero queremos que también las personas que no son miembros, que no conocen nada o muy poco sobre la Biblia o sobre Dios, puedan ver este programa, porque justamente este estudio de la fe de Jesús es para estas personas que no saben nada y quieren conocer, quieren acercarse más al Dios que realmente existe, al Dios que nos creó a ti y a mí. Y bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar con una oración y posteriormente vamos a comenzar con la lección número 1. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo y tu bendito nombre, Señor. Gracias porque eres bueno y porque nos has dado no solamente vida, Señor, sino que también has provisto para nosotros bendiciones, Padre. Te pedimos que por favor tu Santo Espíritu esté con nosotros, que esté conmigo para que yo sea un instrumento y que pueda dar el mensaje que tú quieres que sea escuchado, Señor. Y que tu Santo Espíritu también esté con los que nos ven, Padre, que esté en sus oídos, en sus mentes y en sus corazones, para que este mensaje sea como una buena semilla, que sea sembrada en buena tierra, Señor, y que a su tiempo dé buenos frutos. Acompáñanos en este estudio y te pedimos que por favor nuestra mente y nuestro corazón sea impactado con tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Listo, hermanos. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta de este estudio y la primera pregunta dice así: ¿cuántos dioses hay? Para responder esta pregunta de cuántos dioses hay, es necesario primeramente explicar ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre Dios? ¿Qué es Dios? ¿Ok? Y vamos a ver qué es Dios. Para poder entender, o bueno, primeramente tenemos que saber, en nuestra mente tiene que quedar una idea bastante clara y es que a nosotros ser seres finitos, con mentes finitas y pensamientos finitos, es decir, con pensamientos limitados, jamás podemos entender al 100% a un ser infinito. Es decir, por más que podamos estudiar la Biblia acerca de Dios mismo, de quién es Dios, cuál es su esencia, cuál es su naturaleza, cómo es su carácter, por más que tengamos toda la información y la estudiemos, jamás podremos saber realmente o entender al 100% a Dios, sencillamente porque yo no soy Dios. Es como si un animal me entendiera cómo es ser un ser humano cuando no es un ser humano. Es lo mismo con el ser humano y con Dios. Podemos estudiar de él, podemos aprender de él, pero jamás podemos comprenderlo al 100%. Y bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer una similitud. Cuando yo me refiera la palabra Dios o cuando yo me refiera a Dios como tal, siempre hay que asociar el término Dios con un título, ¿ok? Siempre, es lo más importante. Así como un rey es un título, o ser humano es un título, o no sé, algún trabajo de ser conserje, un director, es un título, pasa lo mismo con Dios. Dios, el concepto o la palabra de Dios es un título. Y quiero que leamos en el diccionario qué significa título.
Voy a leer dos definiciones para que entendamos mejor qué es un título y cómo se conecta esto con Dios, ¿ok? La primera dice así: un título es un letrero o inscripción con que se da a conocer el contenido. Y la segunda es: el título es un renombre o distintivo de una persona, ¿ok? Entonces, ya vimos que un título es un letrero, es un renombre o una inscripción con que se da a conocer el contenido de algo y es un renombre de una persona. Pasa lo mismo con Dios. Cuando nos referimos a Dios, nos estamos refiriendo a un título que da a conocer algo más allá. Es decir, nos referimos a Dios, cuando nos referimos a Dios, nos referimos a todo lo que conlleva o todo lo que representa a Dios. ¿Qué es lo que representa a Dios? Es un título que sus características son: tiene que ser o es todopoderoso, todo lo sabe, puede estar, es omnipresente, es decir, puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, sin ninguna limitación. También las características del título Dios es que es bueno, no tiene bondad, sino es bueno. También es que es justo, es santo, es misericordioso, es eterno y es creador. Hay muchísimas más, pero estas son las más puntuales. Es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, es bueno, es justo, es santo, es misericordioso y es creador. Entonces, a todo lo que llamamos Dios, o más bien a lo que llamamos Dios, es porque es justamente un título que va a tener estas características. Así como las características para que alguien sea un rey es justamente que tiene que tener dominio sobre tierras y dominio sobre el poblado para que sea llamado un rey, así lo mismo. Para que alguien sea llamado Dios, para que exista Dios, tiene que ser una persona que cumpla con todas estas características. ¿Ok? Es decir, tiene que ser una persona que sea todopoderosa, que lo sepa todo, que pueda estar en cualquier lugar, que sea eterna esta persona, es decir, que no sea creada, sino que siempre ha existido, que sea buena, que sea santa, que sea justa, que sea misericordiosa y que lo más importante, que sea un creador. ¿Ok? Entonces, acuérdense, nos referimos a Dios como un título que abarca todas estas especificaciones. Ahora, ahora sí, vamos a ver cuántos dioses hay según la Biblia. Vamos al libro de Efesios, que se encuentra en el Nuevo Testamento, y vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo número 6. Y dice así, Efesios 4:6. Un, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En esta carta a los Efesios, Pablo nos explica que solamente hay un Dios. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo conectamos esto que Pablo dice que solo hay un Dios con la explicación que dije que Dios es un título que tiene todas estas características? Nos referimos a solamente existe un título, solamente existe un Dios, ¿ok? Quiere decir que solamente la persona que tenga todas las características que mencioné, todas y cada una, no menos, sino todas y cada una de ellas, y que la Biblia también menciona, la persona que las tenga todas esas características es considerado Dios, ¿ok? Y por lo tanto, hay un solo título, hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque si una persona es buena, es santa y es justa, pero no es eterna, entonces no puede ser considerado Dios. Sería otra cosa. Puede ser, no sé, un ángel, puede ser otro ser, pero no es Dios, porque una de las condiciones para que seas Dios es justamente ser eterno. Entonces, cuando nos referimos a que hay un solo Dios, es que solamente hay un título
hay solamente un título que es el de Dios. Solo hay una posición que es de Dios. Si hay algo que se parece a ello, pero no cumple con todas las características, no puede ser llamado Dios. Sería llamado de otra forma. Ahora sí, vamos a ver la segunda pregunta que es, ¿cuál es la naturaleza de Dios? En esta pregunta lo que me gusta corregir es que en vez de decir cuál es la naturaleza de Dios, es cuál es la esencia de Dios. ¿Ok? Vamos para encontrar respuesta a ello al libro de Juan y vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 24. Juan 4:24. Dice así, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, ¿cuál es la esencia de este Dios? Es decir, ¿de qué está hecho Dios? Ya, si Dios existe, tiene que estar hecho de algo. ¿De qué está hecho Él? Cristo Jesús nos dijo en el libro de Juan, capítulo 4 versículo 24, que Dios es espíritu. Es decir, mm, así como nosotros estamos hechos de carne y de huesos, esa es nuestra esencia. Dios está hecho, o su esencia no está hecho, está conformado de espíritu. ¿Esto qué significa? Como Dios es espíritu, no se limita a nada. Es decir, Él no se cansa, no tiene hambre, no le duele nada, no está limitado a la vejez, no está limitado a la enfermedad. Como no tiene un cuerpo, simplemente es espíritu, no se limita a nada que nosotros sí lo hagamos. Entonces, esa fue la segunda pregunta. Ahora vamos a la tercera pregunta que dice, ¿cuáles son las tres divinas personas de la Trinidad o la triunidad? Ya vimos que cuando nos referimos a Dios es un título que tiene varias características. Si cumples las características, puedes ser considerado o eres considerado como Dios, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las tres divinas personas que son Dios, ¿ok? Esto lo vamos a ver en el libro de Segunda de Corintios y es en el último capítulo. Segunda de Corintios, capítulo 13, perdón, y el versículo 13. Les invito a que abran sus Biblias, los que tengan la posibilidad, y me acompañen a leer Segunda de Corintios 13, versículo 13. Versículo 14, perdón. Dice así. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Lo que podemos ver aquí es que Pablo escribe o describe cuáles son las tres personas que son Dios, que conforman el título de Dios. En primer lugar dijo la gracia del Señor Jesucristo. La primera persona que es mencionada es Cristo Jesús. Después dice el amor de Dios. Cuando se refiere ahí, sabemos que se refiere a Dios el Padre, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente en otros versículos de la Biblia vemos cómo es el Padre quien ama tanto a la humanidad que por amor dio a su único hijo, ¿ok? Entonces, cuando se refiere al amor de este Dios, específicamente es al amor de el Padre. Y luego nos dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es decir, que por último tenemos al Espíritu Santo. Lo que entendemos de este pasaje y de la pregunta de cuántas personas, no dioses, cuántas personas conforman la Trinidad, es que hay justamente tres personas. El Padre, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, como los tres son Dios, ninguno de los tres fue creado. Es decir, los tres son eternos. Los tres, estos tres seres, estas tres personas, que son indiferentes una de la otra, comparten las mismas cualidades. No son creados, son eternos, todo lo saben, todo lo pueden estar
en cualquier lugar, son buenos, son justos, son misericordiosos, son santos y son creadores. Los tres participaron en la creación de todo el universo y de este mundo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que es un solo título y tres personas, no tres títulos, tres personas entran en ese un solo título. ¿Ok? Por eso así nos queda un poquito más claro cuando la Biblia dice que solamente existe un Dios, pero también en otras partes encontramos que se refiere o al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, porque es un solo título y son tres personas en ese título. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la cuarta pregunta que dice, ¿cómo es el carácter de Dios? Vamos a Primera de Juan, el versículo 4, diga, el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 8, por favor. Vamos al libro de Primera de Juan, que es de los últimos libros del Nuevo Testamento. Está antes de Apocalipsis y de Judas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego el 9 dice esto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, en el versículo 8 dice que Dios es amor. ¿Cuál es el carácter de este Dios? Es un carácter de amor, sencillamente eso. ¿Y cómo entendemos qué es el amor? En primer lugar, tenemos que darle una definición, porque si no lo entendemos, no podemos seguir avanzando o entendiendo todo lo que Dios es y por qué hace lo que hace. Entonces, según el libro de Cartas a jóvenes enamorados de la hermana White, esta señora o esta hermana nos da una definición asombrosa sobre qué es el amor. Y dice lo siguiente, el amor es el principio divino que consiste en tener un afecto puro y santo hacia los demás y compartirlo o demostrarlo con los hechos. Lo voy a repetir. El amor es un principio divino que consiste en tener un afecto santo y bueno y demostrarlo con los hechos. Eso es el amor. El amor no es un sentimiento. El amor es un principio por el cual se va a regir todo lo que es Dios, porque Dios es amor. Ahora, este principio, según Romanos 13:10, la ley de Dios, los 10 mandamientos, es el amor también. Es decir, en la ley se cumple el amor de Dios. Y vemos también cómo Cristo Jesús resume los 10 mandamientos en dos mandamientos clave, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto de que la naturaleza de Dios o su carácter es amor, significa que Dios justamente no tiene amor, sino que Él es amor. De Él nace el amor. Y todo lo que Dios va a hacer, todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen, y sus caminos y su voluntad y sus propósitos son guiados y son basados por el amor. Un amor que es razonal, que es racional, que se razona, no solamente que se siente. El amor sí consiste en tener un afecto, pero este afecto ha sido razonado previamente y este afecto ha sido o es santificado y es bueno. No es pasional, no es irracional. Dios todo lo que hace lo hace basado en el amor. Y cuando nos referimos al amor es tanto a la ley como a la misericordia. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta que es, ¿cómo nos considera Dios? Ya vimos que Dios es un título, que hay tres personas, que su naturaleza es espiritual, que su carácter es de amor, es de justicia y es de santidad. Y ahora, con todo eso, ¿cómo nos considera Dios? Vamos rápidamente a Primera de Juan, el capítulo 3 y vamos a ver los versículos
uno y 2. Primera de Juan. Los invito a que abran sus Biblias y si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor háganos saber ahí en los comentarios. Y vamos entonces a leer el primera carta de Juan, el capítulo 3 y los versículos uno y 2. Dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, lo que nos dice Juan en este texto que acabamos de leer es que Dios nos considera como sus hijos. Y eso es causa de regocijo. ¿Por qué? Porque si eres considerado, si somos considerados como hijos de Dios, significa que entonces Dios nos ama tanto que sin importar que le desobedecimos, que hemos pecado, Él nos considera como sus hijos. Y Él dio a su Hijo unigénito. Él se dio a sí mismo para que nosotros podamos reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Es decir, Dios no nos considera como simples seres vivos que vivimos sin un propósito. Dios no nos considera como una basura espacial o como un desperdicio de algo. Dios nos ama tanto que por ese amor dio a su propio Hijo, para que nosotros fuéramos considerados otra vez como hijos suyos. ¿Por qué? Porque lamentablemente una de las consecuencias de el pecado es que nos aparta de este Dios y nos quita lo que Dios nos había dado. Si en el principio Adán y Eva fueron hechos a su imagen y a su semejanza perfectamente, gracias a la desobediencia y a la maldad y al pecado en sí mismo, es que esta imagen y semejanza que Dios puso en el hombre había sido distorsionada. Si antes nosotros éramos como un espejo en el cual Dios se podía reflejar claramente, cuando entra el pecado a este mundo, este espejo queda roto. Y ahora lo que Dios quiere reflejar a todo el universo a través de nosotros queda como algo no tan claro, queda algo distorsionado. Entonces, aquí lo que Juan dice es, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al ser llamados hijos de Dios. Si somos hijos de Dios y si yo me jacto de ser un hijo de este Dios, entonces tengo que vivir como tal. Si yo me digo ser un hijo de el Señor, que es santo, que es bueno, que es puro y es misericordioso, significa que yo también tengo que ser así. Significa que yo tengo que honrar a mi Padre Celestial y seguir su mismo ejemplo, el de Cristo Jesús y el del Espíritu Santo. Tengo que dejarme ser un instrumento de ellos. Tengo que permitirme realmente gozarme con mi Padre Celestial. Ahora, pasemos a la sexta y última pregunta, que es, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? La respuesta es sí, totalmente. De hecho, en el versículo que ya leímos, podemos entender que el Padre se preocupó, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se preocuparon tanto por nosotros, que es por eso que el Hijo se dio a sí mismo por nosotros. Cada vez que nosotros estamos tristes o estamos con angustia o con miedo o débiles o turbados o desconsolados en el corazón, vayamos a Dios, porque porque su oído está presto a escucharte a ti, solamente a ti. Imagínate que Dios silencia todo lo demás y solo te pone atención a ti. Ese es el amor tan grande que nos tiene a nosotros. Y claro que se preocupa. Él se preocupa si ya comiste, si no has comido, en dónde vas a dormir, si tienes frío, si tienes calor, si tienes hambre o sed.
Él se preocupa de todo por ti, porque Él te creó con sus propias manos. Entonces, cuando nosotros estemos mal, realmente vayamos a Él sabiendo por la fe que sí nos escucha y que su oído está atentísimo a nosotros. De hecho, Cristo Jesús nos insiste y nos invita a que le pidamos al Padre, porque el Padre se goza en que tú le pidas algo. Es como a los que son papás y a los que me están viendo ahorita, ¿cómo se sienten cuando en vez de que ustedes le compren unos tenis a sus hijos porque ustedes ven que sus hijos lo necesitan? ¿Cómo se sienten si su hijo va con ustedes y tiene la confianza y les pide, oye papá o oye mamá, ¿me puedes comprar esto, por favor? Ustedes se sienten bien. ¿Por qué? Se sienten bien en que su hijo reconoce que los necesita a ustedes dos. Se sienten bien porque su hijo tiene la confianza de ir con ustedes a pedirles algo. Y se sienten bien porque saben que ustedes son los que pueden ayudarlo y suplir sus necesidades. Entonces, si ustedes como padres tienen buenas cosas hacia con sus hijos y se contentan en que sus hijos les pidan cosas, ¿cuánto más dicha, cuánta más dicha y gozo y alegría tiene nuestro Padre Celestial al saber que nosotros confiamos en Él y le pedimos todo? Y no solo le pedimos todo, sino le agradecemos por todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Y no solamente pedir y agradecer, sino que también hablamos con Él como con un padre, como con un amigo. Eso es lo más hermoso que puede haber en el universo. Y por último, quiero terminar con estas cuatro cosas que tenemos que hacer. Es sí o sí nuestro deber. La primera es, según Éxodo 27, respetar el nombre de Dios. Ese es el segundo mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. La segunda cosa que hay que hacer es obedecer a Dios. Si Él dice, haz esto, por amor, lo voy a hacer. La tercera cosa es poner a Dios en primer lugar. A Dios siempre hay que ponerlo no solo en primer lugar, sino en todo momento. Es decir, un ejemplo muy práctico, ¿no? Con el dinero. O bueno, no, porque ese siempre está como que muy usado. Pero imagínense que yo tengo tres frutas, ¿no? Poner a Dios en primer lugar no es necesariamente dar una fruta a la iglesia, no. Poner a Dios en primer lugar es, en el momento en el que yo tengo mis tres frutas, agradecerle a Dios porque sé que vino de Él. También poner a Dios en primer lugar es pensar, ¿qué haría Jesús con estas tres frutas? ¿Se las comería todas Él y sería egoísta? ¿O sería compartido y las compartiría? Eso también es poner a Dios en primer lugar. Es ponerte en la misma mente, en sintonía, en comunión con la mente de este Dios. ¿Qué haría Jesús primero? Y poner a Dios no solo en primer lugar, sino en todo momento, es una vez que ya lo compartí, no decir, ah, bueno, ya lo hice y ya tengo lo mío y ya solamente para mí todo. No, es cuando yo disfrute esa fruta que ya me quedó, es seguir teniendo a Dios en mi corazón y comérmela con Él, disfrutarla con Él. Ese es el secreto. Ese es lo mejor que podemos hacer, es mantener a Dios no solo en primer lugar, sino en todo momento de nuestro día a día. Y por último dice, hay que amar a Dios de todo corazón. Y eso es muy cierto. Uno no puede ser un cristiano si no ha conocido y no ha experimentado el amor que Dios es y tiene para con nosotros. Y si tú no amas a Dios, no has experimentado este amor y entonces no lo puedes demostrar, si no amas a Dios correctamente o sinceramente, de nada sirve que leas la Biblia o que seas cristiano o que incluso conozcas sobre Dios. ¿Por qué? Porque la finalidad de este primer estudio
la finalidad de conocer que existe un Dios que nos creó, que es santo, bueno y misericordioso, es que nosotros podemos llegar a ser como Él. En Primera de Juan, justamente dice esto, y lo que dice es que el que es nacido de Dios no peca jamás. ¿Por qué? Porque es nacido de Él. Entonces, la finalidad de que sepamos que existe un Dios que te creó a ti y a mí, que es bueno, es santo y es misericordioso, la finalidad de eso y que nos amó tanto que dio a su propio Hijo, la finalidad de que conozcamos eso es sencillamente que nuestra mente y nuestro corazón y nuestra vida sea transformada a su imagen y a su semejanza y que diariamente seamos como Él. Les quiero agradecer por este estudio. La verdad que es hermoso estudiar sobre la Biblia, sobre Dios, sobre qué ha hecho Jesús. Esperamos que el siguiente miércoles puedan venir y seguir estudiando la segunda lección que tratará acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la misma Biblia. Les agradezco por este tiempo, por su atención y les animo a que cualquier comentario pueden expresarlo ahí en la barra de los comentarios en YouTube. Muchísimas gracias y para finalizar con este estudio, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo y tu bendito nombre, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Y gracias porque nos has dado a entender o a conocer que tú existes, Padre, y que nos amas y que la mayor muestra de quién eres tú es con tu Hijo Jesús, que se dio a sí mismo, que un justo murió por muchos injustos, Padre. Te pedimos que este conocimiento nos pueda transformar y nos pueda cambiar. Acompáñanos en este día y bendícenos en la semana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos pronto.